Buenas tardes a todas, a todos. Presidente del Consejo General Sindical del CENTE, señores y señoras de los medios de comunicación, esta reunión surge a invitación propia del maestro Juan, que quiere tener este primer acercamiento con ustedes, con nosotros, compartir sus reflexiones, sus comentarios y sobre todo compartir lo que a todos también nos es común: la preocupación por la educación pública, por todo lo que hemos venido ahorita transitando juntos, independientemente del partido en el que militemos o del grupo que pertenezcamos, pero sobre todo por esa preocupación sobre la educación. Entonces, bienvenido maestro, bienvenido los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Esta es su casa, señores y señoras de los medios de la comunicación. Me permito dejar el uso de la palabra al maestro Juan Díaz de la Torre. Muchas gracias, diputada San Juanita Cerda Franco. Muy buenas tardes a todas, a todos. A nombre de mis compañeros integrantes de los órganos de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de secretarios generales de las diversas secciones del país, me permito primero, además de saludarles, agradecerles la oportunidad que en esta puesta en común le dan ustedes a la organización sindical, que a nombre y representación de la inmensa mayoría de los maestros mexicanos, venimos a esta su casa. No venimos a gestionar nada, venimos a discutir, a analizar, a reflexionar con nuestras compañeras diputadas y diputados, que además de la agenda específica que su responsabilidad les confiere, de los que no tenemos ninguna duda, la inmensa mayoría por ser maestros y que están vinculados a esta tarea tan extraordinaria y rica, y que no tenemos duda, estoy seguro, más allá de nuestras militancias partidistas o filiaciones partidistas o posicionamientos ideológicos, estoy seguro que en el centro de nuestra atención y de nuestros afanes todos los días está la educación pública de México. Por eso, a nombre del sindicato, les agradezco profundamente su presencia y que den la oportunidad de escucharnos, tomando en cuenta que venimos con esa intención. Pero además, para los señores y señoras de los medios de comunicación, de veras estamos muy reconocidos en que estén acompañando a los diputados y a los maestros mexicanos en esta reflexión sobre la coyuntura que vive nuestro sistema educativo, sobre todo una vez que recientemente los propios señores legisladores han concluido y el Ejecutivo Federal ha promulgado las leyes que dan y que representan el marco legal por el que habrá de transitar el sistema educativo mexicano en los próximos años, y del que afortunadamente una gran cantidad de actores de la vida social, política, económica, intelectual, académica, se incorporaron a este debate. Y una vez que este marco legal ha quedado concluido, para nosotros, para los maestros mexicanos, estamos levantando la mano para pedir, para demandar a todos estos actores que en los últimos años han estado vinculados al debate educativo, afortunadamente, el que una vez que quedó establecido el marco legal que definirá las políticas públicas en educación, no se retiren de este debate, que no dejen solos a los maestros mexicanos y a los padres de familia, sino que acompañado con las acciones que en unos días seguramente los señores legisladores determinarán en términos de la ley de ingresos primero y después el presupuesto de egresos de la Federación, más las leyes que estarán discutiéndose en los próximos días, seguramente que servirá no solo para apuntalar este marco legal, sino que le dará sentido, congruencia y correspondencia a que los recursos que el Ejecutivo Federal y particularmente el pueblo de México determine para poder sacar adelante los propósitos de esta reforma educativa. Por eso, nuevamente, muchas gracias a todas, a todos ustedes, y me voy a permitir leer un documento que hemos preparado conjuntamente los órganos de gobierno, para que a partir de ahí, al mismo tiempo, escucharles,
desde sus diferentes posiciones, desde sus diferentes posiciones partidistas, pero sin ninguna duda de que los días por venir nos puedan servir como elementos estas reflexiones para poder concretar algo que México está reclamando, una mejor educación para los niños y para los jóvenes de nuestro país. Quiero agradecer la disposición de todos ustedes para llevar a cabo este encuentro. Compartimos una vocación que desde la perspectiva de las fracciones parlamentarias de cada uno tiene la enorme responsabilidad de formar niños y jóvenes mexicanos. En el marco de la pluralidad en la que transita la vida de nuestro sindicato, quiero reconocer a todas y a todos ustedes, señores legisladores, su sensibilidad para llevar a cabo este ejercicio de reflexión y diálogo en torno a la construcción de las disposiciones fiscales y presupuestales que habrían de realizar desde la visión y compromiso de cada uno de los partidos políticos a los que ustedes pertenecen. Estamos confiados en que cada uno de ustedes compartirá las reflexiones que aquí puedan vertirse con sus respectivas bancadas en los trabajos que darán forma al presupuesto de egresos de la Federación 2014 y a las disposiciones de reforma fiscal y hacendaria. En el CENTE estamos convencidos que hoy nos ocupa asumir nuestra responsabilidad para que los recursos que el país le destine a la educación, no solo en monto, sino en distribución y sentido de oportunidad, sean congruentes con las transformaciones en curso y con lo que los mexicanos esperan y demandan para sus hijos. Estamos determinados a continuar con nuestra presencia en los escenarios en que se construyan las decisiones y corresponde a la Honorable Cámara de Diputados dar inicio a las disposiciones en materia fiscal y hacendaria y de manera exclusiva la construcción del presupuesto de egresos. En el contexto de la reforma educativa recientemente aprobada, sabemos que tan importantes son los métodos y calidad de la enseñanza como los contenidos, los currícula, los recursos y las formas de financiamiento educativo. De nuestra parte, le tomamos la palabra al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el sentido de que la educación de calidad debe contar con las condiciones suficientes que le permitan garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humana, y refrendemos que la educación pública tiene que ser una de las más altas responsabilidades del gobierno, más aún una política de Estado. Para cerrar la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida, se requiere del país una respuesta puntual en materia de presupuesto. Dar forma a los principios y mecanismos que permitan contar con los ingresos suficientes para el desarrollo nacional a través de la Ley de Ingresos y las disposiciones relativas. Representa una tarea de las más alta responsabilidad que sin duda lleva a cabo la Honorable Cámara de Diputados, sobre la base de la sensibilidad de cada uno de los legisladores ante la realidad que viven los mexicanos. También lo es la de orientar el gasto público, los programas y las partidas hacia las prioridades que nos hemos dado. Destinar recursos crecientes a la educación pública no puede reñir en el contexto de las asignaciones presupuestales. Sin entrar en regateo de cifras o pretender lesionar áreas también sensibles para el desarrollo de la nación, consideramos fundamental en el CENTE que, al menos en el porcentaje en el que crece el presupuesto de egresos, crezca también los recursos destinados a la inversión educativa y podamos acercarnos al mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación. Si la prioridad es la educación, el presupuesto de egresos debe reflejarlo. En el CENTE celebramos la creación del seguro del desempleo, porque sabemos que es fundamental para cualquier cabeza de familia contar con instrumentos institucionales que le permitan superar con estabilidad las adversidades que se derivan de esta situación. Pero nos interesa que en propuestas de este tipo no se lesionen derechos
ni se vean afectados los recursos que en las actuales circunstancias tienen los trabajadores de la educación en materia de vivienda y de aquellas que representan ahorros recuperables al momento de su jubilación. La creación de subcuentas en los fondos de los trabajadores no debe impactar el ahorro de cada uno de ellos, ni poner en fragilidad a las instituciones que se encargan de su administración, como el FOBISTE. Desde nuestra perspectiva, el derecho a una vivienda digna debe garantizarse para todos los trabajadores de la educación sin cargas impositivas adicionales. De igual manera, en la creación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo, se deben salvaguardar sin reserva los derechos laborales de los trabajadores, logrados por convenios, minutas y acuerdos a partir de 1992 en el marco del propio Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de tal forma que estas medidas no afecten los salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación. Sabemos que sobre la base de principios de equidad, que no es hacer igual lo desigual, sino considerar las diferencias existentes, resulta conveniente para el país eliminar situaciones de excepción que provoquen desequilibrios. Sin embargo, si ello habrá de repercutir en la economía de nuestros compañeros, asumimos nuestro compromiso de señalar que no se obvien las afectaciones económicas que puedan sufrir ante el incremento que representa la homologación del impuesto al valor agregado o su aplicación en materia de renta o adquisición de vivienda. En el marco de la reforma educativa que reunió las voces de intelectuales, medios de comunicación, líderes y organizaciones sociales con la voluntad de los legisladores, consideramos indispensable que se prevea en el presupuesto 2014 recursos suficientes para dar sustento a un mejor sistema educativo y una educación de calidad que, junto con los padres de familia, mantenga vigente el interés nacional en la materia. Por ello, planteamos la necesidad de un presupuesto suficiente para la superación profesional indispensable para incrementar las capacidades y habilidades de los estudiantes y aquellos destinados a mitigar contextos desfavorables. Prácticamente los cerca de 200,000 planteles que hay en educación básica requieren fortalecer su infraestructura y equipamiento, y solo en lo que hace a educación indígena es necesario incorporar a 3.1 millones de compatriotas. El desafío es grande. Fortalecer programas como escuelas de calidad y de tiempo completo, o aquellos que permitan reducir la tasa de analfabetismo a niveles debajo del 5%, o los que incrementen la tasa de escolaridad por arriba de los 8.9 años que actualmente tenemos, requerirán sin duda esfuerzos presupuestales para garantizar su vigencia, así como también requerirán de previsiones para lograr el reconocimiento y revaloración de los docentes con salarios, prestaciones y estímulos al desempeño, incluidos aquellos de promoción horizontal. De manera particular y sensible, consideramos necesario tener presente la formación inicial de los maestros, para lo cual las más de 200 escuelas normales no pueden quedar fuera de la asignación y distribución de los recursos públicos de cara a su formación integral. En última instancia, para el CENTE, la fórmula es clara. Sin una educación de calidad, las posibilidades del país se reducen dramáticamente en el escenario internacional caracterizado por una creciente demanda de conocimiento. Pero una educación de excelencia exige dedicar los mayores recursos posibles, exige una inversión creciente y estratégica en infraestructura, capacitación permanente y reconocimiento profesional del magisterio. Enriquecer y mejorar la educación pública es consolidar el patrimonio de los mexicanos, es garantizar la más apreciada herencia de las familias hacia sus hijos. Acreditar el sistema educativo como prioridad nacional a través de recursos crecientes es alentar la formación de ciudadanos activos,
críticos, tolerantes y respetuosos, consolidar principios y valores democráticos que estén en la base de una convivencia social armónica. Sabemos que para ampliar las oportunidades de acceso a la educación, avance y permanencia en los estudios a todas las regiones y sectores de la población, es necesario que se disponga de un presupuesto educativo capaz de hacerlo realidad sobre la base de principios de responsabilidad, de solidaridad, concurrencia, transparencia y rendición de cuentas. Estos son de manera enunciativa algunos de los temas que queremos dialogar con ustedes. Reitero, el reconocimiento del CENTE a cada uno por su disposición y compromiso con la educación de los mexicanos. Les manifestamos nuestra posición, sabedores que en el marco de la pluralidad de este órgano legislativo, la construcción de acuerdos será siempre premisa fundamental en la práctica parlamentaria. Finalmente, afirmar una vez más, la sociedad mexicana y sus instituciones cuentan con sus maestros. Los maestros están orgullosos de ser maestros y servirle a la nación. Tenemos un gran compromiso con la educación pública y a ellos nos dedicaremos, pase lo que pase. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio para la participación de cada uno de ustedes. Nada más nos señalan quién desea participar y registramos su participación para que el maestro atienda. ¿Quieren presentarse? Adelante pues. Empezamos por ahí por la izquierda para darle Miguel Alonso Raya. María Concepción Navarrete, de Guanajuato. María Carmen López Segura, de Baja California. María Rebeca Terán Guevara, de San Luis Potosí. Irma Elizondo Ramírez, de Piedras Negras, Coahuila. Marco Alonso Vela Reyes, del estado de Yucatán. Cita Pasi, de Veracruz. Verónica Carrera, Veracruz. Sonia Rincón Chanona, Chiapas, Partido Nueva Alianza. Alfredo Zamora García, Baja California Sur, Partido de Acción Nacional. María Silvia Blanca Ursil Castañeda, de Nayarit, Partido de Acción Nacional. José Angelino Camal Mena, del Partido Nueva Alianza. Cristina Olvera Barrios, del Partido Nueva Alianza. Gaudencio Hernández Burgos, Veracruz, sección 32. Arnoldo Ochoa González, del PRI, Colima. Luis Guerrero, del Verde Ecologista, Zacatecas. Julio César Flemate, del PRI, Zacatecas. Lucila García Gutiérrez, Estado de México, Nueva Alianza. Patricia Guadalupe Peña Recio, de Veracruz, de la sección 32. Mirna Velázquez López, del Estado de Sinaloa, sección 27. Pilar Moreno Montoya, Aguascalientes, y yo creo que ya debo usar la J porque me llegan muchas comunicaciones, compañera diputada. Ángela Belma Bifoto, Veracruz, sección 32. Buenas tardes, Roy Gómez Holguín, de Nayarit, Partido Revolucionario Institucional. Fernando Zamora Morales, del PRI, Estado de México. José Luis Esquivel Salpa, PRD, Michoacán, de la CENTE. Luis Antonio González Rondán, Nueva Alianza, Estado de México. Fernando Briviesca Según, Nueva Alianza, Guanajuato. Ricardo Fuera Montelongo, Partido Nueva Alianza, Distrito Federal. Bienvenido. Dora María Talamante Lemas, Sonora, Partido Nueva Alianza. Bienvenida. Gracias. Nuevamente abrimos el espacio, la oportunidad para que si alguno de ustedes quiere participar en algún comentario, reflexión, preocupación con el maestro, es el espacio usted.
Diputado Miguel Alonso Raya. Acabamos de terminar o de aprobar las leyes reglamentarias de las reformas al artículo 3 y 73, y bien hace falta alguna reflexión más de fondo, algún espacio donde se pueda discutir y precisar finalmente, bueno, en qué consiste, de qué se trata y para dónde en todo caso se orienta el camino. Yo creo que hay, en mi opinión, un conjunto de retos que tiene los nuevos ordenamientos legales, entre ellos indiscutiblemente el poder cubrir, el poder disponer de mayor presupuesto para poder atender un conjunto de requerimientos. Establecimos dos transitorios en la Ley General de Educación. Uno, que tiene que ver con la revisión del FAEP para efectos de lograr la equidad del mismo en todas las entidades. Se ve implícito un reconocimiento. La fórmula del FAEP no es equitativa y entonces había que restablecer la equidad. Dos, establecimos otro transitorio que tiene que ver con la revisión del modelo educativo, y eso implica toda una discusión y todo un debate de planes y programas, mapa curricular, materiales y auxiliares didácticos, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que conlleva es eso. Le dimos autonomía al Instituto Nacional de Evaluación, que tiene cuando menos dos funciones: una, evaluar el sistema educativo, y otra, fijar criterios para evaluar a los docentes. Y evaluar el sistema educativo con todas las características que esto implica. Bueno, pues implica que el INE localiza que el 40% de las escuelas son multigrado, y bueno, pues hay que convertirlas en escuelas, digo, para decirlo de alguna manera, que no lo son, es decir, o funcionan en condiciones totalmente precarias, por quedarme simplemente en ese término. Y establecimos la ley del servicio profesional docente, que en esencia lo que debe rescatarse de ella, yo digo, es el asunto de la promoción y los estímulos, y por lo tanto de lo que implica la preparación del magisterio con el sistema de formación y actualización, y eso plantea un conjunto de recursos que tiene que ver con revisar las normales, revisar el sistema, revisar todo lo que tiene que ver con esto, pues para tener un sistema de formación y actualización al día que le sirva al conjunto del magisterio y del sistema educativo nacional. Entonces, en resumen, la propuesta del Ejecutivo, en principio, que plantea que calcula alrededor de 28,000 millones de pesos más para educación, es a todas luces insuficiente. Andamos, según la Secretaría de Hacienda, alrededor del 5% del PIB destinado a educación en su conjunto, según los datos de ellos. Yo no estoy tan seguro de ello, pero me quedo con ese dato. Alrededor, bueno, nos faltarían 3% para llegar a lo que establece el 25% de la Ley General de Educación, para poder llegar al 8% que plantea de inversión dedicada destinada a la educación. Y ahí, bueno, es todo un reto. Y de fondo, pues se tiene que ver el asunto de cómo se gasta, de qué manera se gasta, en qué se invierte, cómo se invierte. Hay un asunto de inmediato, se cambia, se desaparece el FAEP y se cambia o se propone cambiarlo por el FONE. Y la primera cuestión que tiene que plantearse, que uno tiene que preguntarse, es: el FONE integra para el pago de la nómina de los maestros, integra todo lo que se acordó con los gobiernos de los estados desde el 92 hasta la fecha. Es decir, en serio les vamos a quitar vía el FONE, varios gobiernos, incluidos algunos nuestros o algunos encabezados por compañeros nuestros, habíamos planteado, yo me quedé incluso con algún escrito planteando regresar los servicios educativos a la federación. ¿Por qué razón? Pues porque no alcanza el recurso para poder mantener los servicios educativos en los estados, o en algunos cuando menos.
Con la fórmula que se modificó en el 2008, se empeoró la situación de varios estados, porque se aplicó, la modificación fue la fórmula de Nuevo León, que era en todo caso, se estimula a quienes más tienen, y se desestimula o se afecta a quienes menos tienen. Y entonces, bueno, los que más posibilidades tienen de recursos, de disponer de presupuesto propio para invertir en la educación, pues salen ganando, pero los otros salen perjudicados. No me extiendo. Lo que quiero dejar aquí sentada es una preocupación. Si el FONE, si se aprueba eso, y no recoge y no integra, no reconoce todas las prestaciones que se dieron, que se fueron acordando entre del 92 a la fecha con las secciones y los gobiernos de los estados, el problema va a dimensionarse en mayor grado si eso acontece. Porque ahora, digo, para nadie es desconocido que casos como Guerrero u otros, bueno, simplemente no enteran las retenciones y con parte de ellas, o con ellas, o cuando menos alguna parte mayoritariamente de ellas, pues pagan aguinaldo, pagan otro tipo de prestaciones. Digo, para nadie debería ser desconocido este asunto, y por lo tanto, bueno, ahora que el gobierno federal va a retener, pues yo supongo que el gobierno federal va a asumir todas las prestaciones acordadas, habidas y por haber, con los respectivos gobiernos estatales. Si no es así, bueno, pues nos vamos a meter en un problema, y vale la pena pues platicarlo, conversarlo, porque no tenemos por qué dejarle a los gobiernos de estados más problemas en ese sentido. Creo que deberíamos atenderlo y deberíamos buscar la manera de resolverlo, porque fue parte de lo que de alguna manera se acordó o fue de lo que se aprobó en el marco de las leyes secundarias, y entonces habría que atender. Y otro asunto tan demandado es el asunto de la discusión del modelo. Yo creo que vale la pena. Yo nomás señalo, tenemos dos áreas críticas, hay varias, pero dos áreas más críticas que otras, que es el caso de secundarias y bachillerato. De pronto casi una relación totalmente impersonal con los maestros. Bueno, ahí tenemos una crisis que hay que resolver. Ahí los niveles de deserción, de reprobación se aumentan, y vale la pena revisarlos. El otro, en la parte que tiene que ver con el INE, desde mi punto de vista, cuando menos, yo diría que se acaba, o que el INE deberíamos platicar, intercambiar con él experiencias, porque creo que se deshace el fantasma que se planteaba de que la evaluación iba a ser estandarizada y sería punitiva. Cuando menos lo que aprobamos no tiene nada que ver con eso. El artículo 8, con toda claridad, en el caso de la ley del INE, establece que la educación será contextualizada, que la educación será integral, que la evaluación será un proceso, y por lo tanto no tiene nada que ver con lo que se planteaba de fantasma de que la evaluación sería punitiva y que la evaluación sería estandarizada. No tiene nada que ver con ello, pero vale la pena revisar e intercambiar con el INE qué requiere, cuántos recursos va a necesitar, qué va a requerir para que funcione como instituto al que le dimos autonomía. En fin, yo creo que ya ahora, después de este proceso que se ha enfrentado, yo digo que tiene un conjunto de áreas de oportunidad las leyes aprobadas. Yo creo que tienen contenidos que nunca debieron tener, de carácter administrativo, algunos que se refieren y que reiteran, o incluso cosas que ya están establecidas o en ordenamientos administrativos o laborales, pero no me meto en ello. Ya finalmente estos ordenamientos fueron aprobados, y creo que ahora lo que vale la pena reflexionar es cómo le damos el presupuesto adecuado y los mecanismos de aplicación del presupuesto para garantizar que eso tenga un impacto directo en mejorar las condiciones en que hoy se desarrolla el trabajo en cada una de las escuelas de este país. Y por ello, pues yo les agradezco a todos, les agradezco al presidente del CENTE, a todos los compañeras y compañeros, el que hoy podamos reflexionar acerca de esto. Yo quisiera plantear que hay algunas tareas que no son de inmediato esenciales, que tendrían que ver. En mi idea, el legislativo hizo su parte, y la hizo de una manera fundamental, en la concurrencia de todas las fracciones, en un diálogo muy maduro, en un diálogo muy propositivo.
Y yo considero que estamos todos obligados, obviamente el legislativo, a seguir sumando esta tarea, pero particularmente el ejecutivo, y pedir también la participación que sé que se está dando comprometida al sindicato para la difusión y el alcance real de estas leyes. Creo que la desinformación ha impedido mucho que nuestros compañeros, trabajadores de la educación, y también aquellos que en este momento quedaron incluidos ya también como factor esencial de educación, padres de familia, sepan de los alcances reales de estas leyes. Creo que estamos obligados pues a una gran cruzada de información. Yo quisiera también señalar que como ya lo convoqué en su momento, le pudiéramos dar seguimiento a estas reuniones. Qué bueno que hoy está aquí con nosotros y que vemos el tema presupuesto, pero qué bueno que le podamos seguir, y creo que coincidiré con el diputado Raya en el sentido y es el tema que nos es común, de aquello que está todavía pendiente. Los artículos transitorios que señalan todavía la discusión sobre el modelo educativo no debe ser solo una tarea del Ejecutivo, sino que también debemos estar presentes ahí el Poder Legislativo. Lo que tiene que ver con la revisión de la formación de los docentes, que es vital, también poder darle continuidad con mesas con estas en donde concurra sindicato, ejecutivo y legislativo. Y efectivamente algo que nos preocupa es la asignación de los recursos a los estados sobre esta nueva modalidad de asignación. Entidades como Zacatecas, que trae un déficit ya histórico que viene arrastrando, y que si al jalar la nómina de la federación, ¿qué va a pasar con que mucho de la nómina del estado la cubrimos con plazas de la federación? Es una preocupación que hemos manifestado tanto al subsecretario de Hacienda como en su momento pudimos plantear también al secretario de Educación. Temas como estos necesariamente nos tienen que llevar nuevamente a coincidir. Necesitamos pues la presencia del liderazgo del CENTE en este debate también. Yo celebro su presencia, la de los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, la posibilidad que ese sea solo uno de posteriores encuentros, y yo estaré muy atenta de manera particular desde mi fracción a comentar el documento que usted el día de hoy ha dado lectura, a llevarlo a la reflexión y estar en posibilidad de retroalimentarlo. Bienvenido, líder, y nuestra discusión total a seguir construyendo juntos un modelo de calidad. Miren ustedes, no me voy a extender mucho porque entonces no les vamos a dar la oportunidad a todos, a lo cual todos tenemos el mismo derecho. Posiblemente ya nos dio una cátedra aquí el diputado Raya de la cuestión de la reforma educativa y las leyes secundarias. Yo creo que como profesores todos estamos hablando el mismo idioma y sabemos de lo que estamos hablando. Así que no voy a ahondar en las diferentes necesidades que tiene el sistema educativo nacional. Yo quiero salirme un poquito de tema y estoy cierta de que es necesario incrementar el presupuesto para el área educativa. Si no tenemos un pueblo educado, un pueblo que de veras tenga un posicionamiento de nuestra identidad nacional, no vamos a avanzar. Pero yo me quiero centrar en otro asunto. Como supervisora escolar jubilada, sé de lo que estoy hablando. Maestro Díaz de la Torre, el prestigio de los compañeros profesores, que no todos somos maestros, porque no todos tenemos maestría, el prestigio de algunos compañeros profesores se ha demeritado, hay que decirlo. Hemos sido blanco de críticas, de ironías por la forma de comportarse de un grupo minoritario, un grupo que no representa a los verdaderos profesores de grupo comprometidos y sobre todo profesores con el amor que le tienen a la docencia. Yo voy a ser muy breve, quiero hacer una sola propuesta. Primero, nosotros los profesores lo que queremos es que sean los mismos profesores los que estén en el organigrama del sistema educativo nacional. Nadie va a entender a los docentes si no somos nosotros mismos, que conocemos la problemática social de las escuelas, que conocemos la dinámica interior, que conocemos
el ir y venir del trabajo diario. Por eso quiero proponer que dentro de esta reforma educativa se ponga interés especial en la formación de docentes. Las escuelas normales están egresando, salvo honrosas excepciones, profesores que a lo mejor tenemos el reglamento abajo del brazo con nuestros derechos, pero que se nos olvidan nuestras obligaciones. Y lo estoy diciendo en el seno en donde todos somos profesores. Normales en donde con cualquier pretexto se falla, con cualquier pretexto se hacen huelgas, con cualquier pretexto, bueno, discúlpenme lo que voy a decir, pero yo a veces dudo que algunos sean estudiantes de normal. Recordemos, y cuando menos yo vengo de una normal rural, donde me dijeron, usted se va a parar enfrente de un grupo y va a ser el ejemplo de 40, 50 niños o más. Compañeros, es penoso, es vergonzosa la presentación de algunos docentes. Si no nos decimos nosotros nuestras verdades, lo dice la gente de afuera y eso duele más. Prefiero decirlo aquí. Yo creo que es importante rescatar el prestigio del profesor, rescatar los valores éticos y morales que estamos obligados a enseñar. Y termino diciendo, maestro, ojalá todos los maestros de México tuvieran la jubilación dinámica como lo tenemos los maestros de la sección 37 de Baja California. Ese sí sería un logro. Muchas gracias. Interesante, especialmente porque habemos diputados de diferentes fracciones. Es una reunión plural, creo yo. Y bueno, yo nada más quisiera tocar 4 temas así muy breves. El tema del presupuesto, que bueno, me parece que es fundamental que haya, usted lo decía bien, un presupuesto suficiente para mejorar las escuelas, que en muchos de los casos requieren cirugía mayor, y que las condiciones en las que los alumnos van a tomar clases sean de las mejores, pero también un presupuesto suficiente para mejorar el salario de los maestros. Si bien es cierto, carrera magisterial ha venido a ayudar mucho en las prestaciones que tienen las maestras y los maestros, también es cierto que la plaza inicial en muchos de los casos es muy baja, y me parece que se tiene que buscar hacer un esfuerzo. Y bueno, nos toca a nosotros, sin embargo, me parece que este es un tema compartido con el Poder Ejecutivo, con el propio sindicato, que a partir de ahí generemos las condiciones para que los maestros que hacen su mejor esfuerzo tengan mejores niveles de bienestar, y con ello pues también le dediquen el mayor tiempo posible a estar frente a grupo, porque también es conocido que hay maestros que salen de su trabajo y se van de taxistas, se van, etcétera, a otras actividades, precisamente para buscar la economía suficiente que les permita mantener dignamente a sus familias. El tema de la evaluación me parece que es fundamental, es un avance extraordinario. Me parece que nadie pudiera estar en contra de la evaluación. Requerimos tener y ser las mejores y los mejores maestros frente al grupo, y que esto sea una parte fundamental para que crezcamos, que mejoremos. Sin embargo, ya vamos a tener los mejores maestros capacitados, pero creo yo que tenemos que entrar al tema de los planes y programas de estudio. Los planes y programas de estudio tienen que readecuarse a la realidad que tenemos en nuestro país, a una realidad que creo yo muchos de los planes están obsoletos, y sin embargo ahí se siguen aplicando. Poco vamos a avanzar entonces si tenemos muy buenos maestros, pero los contenidos no son los que el país está demandando para ir hacia adelante. En este sentido me parece que todos estamos involucrados, y la propia reforma constitucional así lo establece. Y también quiero abordar el tema sindical, con mucho respeto. Yo no quiero, y estoy claro que la sociedad no quiere un sindicato que amenace la estabilidad de las instituciones, de la sociedad, pero tampoco quiere un sindicato de rodillas, tampoco quiere un sindicato que no defienda a los trabajadores. Me parece que, maestro, en esta parte, y a partir de esta reforma que se está dando, y que es muy amplia,
la verdad es que es muy amplio. Parece que también el sindicato deberá replantearse hacia adelante cuál va a ser la reestructuración, que sea un sindicato fuerte, sí, para defender los derechos de los trabajadores, pero que también sea un sindicato muy responsable. Lo decía la diputada, lo decía bien la diputada, que sí defienda los derechos de los trabajadores, pero que de pronto tampoco no salga a defender lo indefendible y que lesiona gravemente a la sociedad, a los niños y a los jóvenes especialmente. Entonces, bienvenido, extraordinaria esta oportunidad de compartir estos temas. Me parece que esto abona mucho en esta nueva etapa de la reforma. Muchas gracias. Gracias, diputado Zamora. Diputado Armando Ochoa, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, maestro Juan Díaz de la Torre, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me parece que esta reunión plural, como la calificó el maestro Juan Díaz, un ejercicio de reflexión, un ejercicio de diálogo, es una buena oportunidad para que podamos, después de días en donde hubo un gran debate y confrontaciones también, y creo que es una oportunidad para que podamos reencauzar el diálogo institucional entre los grupos parlamentarios sobre el tema educativo. Yo quisiera empezar por decir que hay compañeros en los grupos parlamentarios de la izquierda a la que yo en lo personal tengo un gran respeto. Conozco a muchos de ellos, quizás con el que más tengo afinidades en planteamientos, con lo que conozco de su trayectoria y lo que hemos platicado pudiera ser con Miguel Alonso Raya en materia educativa. Y con otros compañeros de otros partidos de la izquierda hemos platicado bastantes temas, y cuando se trata de la situación educativa es cuando encontramos más afinidades, mejores propósitos. Creo que la educación nos une mucho a pesar de las visiones de nación que tenemos, muchas veces diferentes, pero la educación nos une. En donde los grandes propósitos que nos hacemos en esas pláticas, en donde terminan confrontándose, cuando hay reformas profundas. Las reformas profundas tocan intereses, se tienen que vencer inercias en las reformas, y las reformas no se votan por unanimidad, las reformas se pueden dar solamente por mayorías, y construir mayorías legislativas es un proceso complejo en donde todos queremos ciertos objetivos y tienes que ceder en otros para que se pueda dar esa mayoría legislativa y se pueda dar la reforma. Así le pasó a la reforma educativa. Todos ustedes saben, y no estamos hablando de un problema de infidencia o de un asunto de que no actuamos los legisladores con claridad ante nuestros propios grupos parlamentarios o ante nuestros representados. Es una reforma profunda, pero es una reforma que inicia la transformación, diría yo, después de muchos años. Trata de impulsar cambios profundos en el sistema educativo. Tenemos que hacer un análisis serio, y lo hemos dicho en otros momentos. Tenemos un grave problema de calidad, no solo en la educación básica, lo tenemos en la educación media superior, lo tenemos en la educación superior y en la de posgrado. Y si no lo decimos, vamos a seguir teniendo un sistema educativo con fortalezas, pero también con grandes debilidades.
Y las debilidades de nuestro sistema educativo son muy claras. Los diagnósticos han sido permanentes y llegamos a la conclusión de hace tiempo: calidad, cobertura y pertinencia. No hay más. Son los tres problemas que debemos afrontar en todos los niveles educativos. Y pongo un ejemplo para no hablar de tanto de educación básica, que ya lo hemos analizado y discutido. El problema de la infraestructura, los problemas de la regionalización, los problemas socioculturales de las regiones de nuestro país. Pero tenemos un grave problema en el norte, en el sureste, en el centro de la República, y se llama calidad, y se llama infraestructura educativa, y se llama, en muchos casos, falta de vocaciones. Si no decimos eso, hay muchos compañeros que son maestros frente a grupo, pero que no tienen vocación para ser maestros, para ser profesores, para decirlo correctamente. Nunca tuvieron vocación. Entraron a una normal porque la vida muy difícil no lo llevó más que irse a lo mejor hasta becar. Y ese es uno de nuestros problemas. ¿Tiene solución? Sí, sí tiene solución. Preparar, profesionalizar a nuestro personal docente es parte de la reforma. Identificar las fortalezas y las debilidades es parte de la evaluación, que es todo un proceso. Es un proceso donde se tiene que analizar el desempeño del docente, el nivel de aprovechamiento de los alumnos. Se tiene que tomar en cuenta la infraestructura educativa, la opinión de las familias, la región en que está. Es todo un proceso, pero al final de cuentas, en esas evaluaciones, si el profesor no tiene, después de 3 evaluaciones y de cursos que le ayuden a superar sus deficiencias, sinceramente no tiene por qué estar frente al grupo. Habrá que ubicarlo, pero es preferible reubicarlo a que frente al grupo un docente no cumpla con los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje y que no tenga él ni la vocación ni los elementos didácticos y pedagógicos para poder lograr buenos resultados, niveles altos de aprovechamiento de sus alumnos. Si queremos hacer una reforma educativa, tenemos que empezar por decir la verdad. ¿Cómo vamos a estar satisfechos, por ejemplo, de la educación media superior si perdió en tantas supuestas reformas su vocación? El bachillerato, llámese vocacional, colegios de bachilleres, cebetis, es propedéutico y sirve para preparar a los alumnos que van a ingresar al nivel superior, y solamente buscando una conformación de un egresado de nivel medio superior en el área de las ciencias biológicas, en el área químico-biológica, que sería la misma área químico-biológica, el área de las físico-matemáticas y el área social, y no hay más. Pero hemos inventado una serie de planes de estudio que son cuatrimestres, que son bimestres, que son semestres, que son de fines de semana, que son de verano, que son en línea, que son por correspondencia, y la verdad, tenemos un subsistema de educación media superior que sus resultados ahí los tenemos. Jóvenes que no saben orientarse, que no se orientan y que no saben qué carrera van a escoger. No tienen apoyo vocacional, de orientación vocacional. Y en la educación superior, para entrarle también al tema así brevemente, tenemos una pirámide invertida. Más del 50% están en el área de las ciencias sociales
que son las carreras tradicionales de todas las universidades. Cuando se hizo la Universidad de Aguascalientes y la Universidad de Colima y la de Chiapas y la de Tabasco, ¿con qué empezó? Con leyes, con contabilidad, y luego después de esas se hizo administración de empresas y luego después medicina, etcétera. ¿Por qué? Porque el crecimiento así obligó. No hubo planeación adecuada del sistema de educación superior. Por eso egresan miles de profesionistas que no tienen ingreso al mercado laboral, no hay pertinencia. El sistema educativo superior prepara profesionistas que no requiere el mercado laboral ni el desarrollo de nuestro país. Entonces, por eso es la reforma. Debemos entrar a una profunda reforma del sistema de educación básica y medio superior que imparte el Estado, pero también debemos de vigilar muy bien la que imparte la iniciativa privada. Y aquí, para no abundar mucho, yo creo que estamos en una gran oportunidad, porque efectivamente en el artículo transitorio número 12 de la Ley General de Educación queda claro que debemos analizar el modelo educativo. ¿Qué quiere nuestro país para lograr una educación de calidad? Y que no nos confronte la ideología. Ese es el tema. La educación y el desarrollo de nuestro país, ahí sí quiero decirle a todos nuestros compañeros que necesitamos hacer a un lado, todos, sin excepción, nuestras posiciones ideológicas para poder transformar el sistema educativo nacional. Si logramos hacer un cambio profundo en la educación básica y en la educación medio superior que imparte el Estado, estaríamos obligando a las universidades que ahora son autónomas por ley, estaríamos obligándolas a hacer una revisión también de la oferta educativa que ellos plantean. Y aquí yo sí quiero decir algo también respecto al CENTE. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sí defendió ampliamente los derechos de los trabajadores. Gran parte de las reformas que se dieron en el adendum y en diferentes áreas de acuerdo y negociación, el sindicato estuvo muy puntual en esa defensa de los trabajadores de la educación. Y creo que el sindicato debe ser un buen aliado, y lo está haciendo, de la reforma educativa. No podemos ir al éxito de esta reforma educativa que ya aprobamos en el Congreso, en el Constituyente, y que ya están vigentes las leyes secundarias. No podemos ir al éxito no podemos aspirar a un éxito de la reforma educativa si no vamos con los docentes, incluyendo a los que están en contra de la reforma. Tenemos que seguir buscando el diálogo, pero también aplicar la ley. Tiene que seguir habiendo diálogo, pero también la ley debe aplicarse en todos los sentidos. Si no, fracasará. No puede haber ínsulas en el país. No puede la ley aplicarse en 27 estados, 28 estados y en los otros no. Yo soy partidario del diálogo y de los acuerdos, pero soy más partidario de que se aplique la ley. Y la reforma educativa tiene que buscar causas de entendimiento, pero debe aplicarse. Si no, la reforma no tendrá el éxito debido. Perdón, es un tema que nos apasiona y les pido una disculpa por haber abusado de su tiempo. Muchas gracias. Diputados, todos los compañeros, compañeras que nos han antecedido en el uso de la palabra han manifestado las modificaciones que tuvieron el artículo 3º, el artículo 73 de la Constitución
y que trajo como consecuencia la creación o la modificación de 3 leyes. Se crea la del Instituto Nacional de Evaluación, se modifica la Ley General de Educación y se crea la Ley de Profesional Docente. Creo que en estas leyes, si bien es cierto, hay muchos pendientes. Tenemos algunos artículos, los que manifestaban los compañeros, que tenemos tareas pendientes, sí es cierto, pero esas tareas pendientes no las vamos a lograr de aquí al 15 de noviembre. Necesitamos de mayor tiempo. Pero lo que sí urge, maestras, maestros, diputados, se llama presupuesto. Es necesario que analicemos el paquete económico que viene en lo referente a educación y que nos centremos en esta situación de buscar mayor presupuesto. Lo hacen todas las comisiones del campo, la de CFE, la de salud, etc. Y aquí nos une a todos los que hoy estamos aquí, la educación, y por lo tanto creo que debemos todos coincidir en que tenemos que mejorar realmente el presupuesto para educación. La educación, sí es cierto, el desarrollo de México, lo decía el diputado Ochoa, la educación, el desarrollo del país se hace con la educación. Pero para lograrlo, a través de la educación, se hace necesario de un presupuesto. Que el gobierno mexicano tome a la educación como una inversión y no como un gasto. Eso es lo que nos ha traído y nos ha tenido atomizados en educación. Es muy fácil decir que el maestro no sirve, que el maestro no es el que debe estar en el aula, pero realmente nadie ha dicho en qué condiciones trabajan los maestros en los municipios, en las rancherías, porque es la única profesión, y que ustedes lo saben porque lo han vivido, es la única profesión que nos conformamos los maestros con un documento que se llama comisión. Y esa comisión es la con la que vamos a la autoridad de la comunidad a donde nos mandan a trabajar. Y cuando llegamos no hay aulas, no hay escuela. Nos dicen que es en el corredor de la comisaría Equidal o en la casa de X persona. Y ahí vamos y ahí trabajamos. No pensamos si nos dan quises, si nos dan material. Nosotros, los maestros, nos las ingeniamos porque somos maestros por vocación. Y eso no lo han valorado. Esperamos que con estas leyes realmente le den al maestro lo que le corresponde, el lugar que le toca. Y no aceptemos el término capacitación. A las maestras, a los maestros de México no se les capacita, se les profesionaliza. Y eso es lo que nosotros queremos con estas leyes que ya las tenemos aprobadas. Por eso, maestro Juan Díaz, nuestro compromiso como maestros, a luchar por un mejor presupuesto, para que realmente los maestros que están en las aulas sean los mejores de México. Le habla una maestra jubilada. Yo tengo 12, 13 años de haberme jubilado y realmente cumplí con lo que establecía la ley. Pero por los que hoy están en las aulas, por los que tienen mística de maestros, vocación de maestros, creo que todas las diputadas y diputados debemos incidir en la búsqueda de un mejor presupuesto para que estas leyes se cumplan. La ley es clara: mejor infraestructura, mejor profesionalización de los maestros. El INE necesita mayor presupuesto para tener a los maestros profesionalizados y poder aplicar la evaluación de todos los maestros, que son más de 1 millón de maestros en lo que es el nivel básico. Yo creo que aquí debemos de coincidir todas y todos en la búsqueda del presupuesto
de educación. Maestro, en esta mesa nuestro compromiso por buscar mayor presupuesto para el sector educativo. Muchas gracias.